Que la bendición de Dios sea en su vida, en su familia. Hoy, en un espacio de una píldora de fe para usted y para todo aquel al cual llegue esta palabra de poder, a la luz de la Biblia. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? En una ocasión, un joven me preguntó de qué nacionalidad era. Mi respuesta fue hondureña. Claro que sí, catracho de corazón, nacido en Honduras, en Centroamérica. Mi pregunta para usted, amado y amada, es: ¿cuál es su identidad delante de Dios? Cuando nosotros cumplimos 18 años, una de las cosas que nos identifican es una tarjeta que se conoce o se conocía como tarjeta de identidad. Ahora se conoce como DNI. Y este documento nos identifica como personas que pertenecemos a una nación. Cuando todavía no hemos cumplido los 18 años, lo que nos identifica como nacidos propios de esta región es una partida de nacimiento. Pero como hijos de Dios, como hijas de Dios, también tenemos que tener la claridad de que poseemos una identidad. Pero algo está pasando. Lo que sucede es que muchas veces establecemos criterios de vida. Y sabe, si hay algo que usted debe tener claridad, es que somos hijos e hijas de un rey, del Señor de señores. Esa es nuestra identidad. Pero si no sabemos quiénes somos, si no podemos actuar como tales en base a esa identidad, estamos en un grave problema. Estamos ante una situación crítica, porque no podemos actuar como verdaderos hijos e hijas si verdaderamente no tenemos identidad de reino. Actualmente en gran parte de la iglesia se está pasando por una crisis profunda de identidad. ¿Y sabes por qué sucede eso? A causa de un analfabetismo bíblico reinante en la iglesia. ¿Eres tú de esas personas? ¿Sabes qué sucede? ¿En qué momento olvidamos o decidimos ignorar el hecho de que Dios no viene a restaurar nuestras vidas pasadas, sino a hacer todas las cosas nuevas? Vuelvo a repetirte, Dios no viene a restaurar nuestras vidas pasadas, sino a hacer de todas las cosas nuevas. Que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Que si no hay muerte a sí mismos, no hay un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, por lógica, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tipo de fe estamos practicando? Porque los hijos de Dios, sí, los hijos de Dios, deberíamos practicar una fe que nos ponga a nosotros al servicio de Dios y no a Dios a nuestro servicio. Vuelvo a repetirte, debemos practicar una fe que nos ponga a nosotros al servicio de Dios y no a Dios a nuestro servicio. Alguien dijo por ahí, una ley matemática, que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí hay una alteración. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir y darnos cuenta que es tiempo de devolverle la iglesia a Dios. Y es una visible contradicción, sí, construir la iglesia como a nosotros nos gusta, en lugar de hacerla como a Dios le gusta. Esencialmente porque le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Estamos siendo engañados y nos estamos engañando a nosotros mismos, porque debemos hacer iglesia como le agrada a Dios. Y quien tiene la última palabra es Cristo. Es el único que dice en la iglesia a través de su palabra cómo debe de conducirse. Ahora aquí viene lo bueno. Así que voy a pedirte que saques tu Biblia, saca tu Biblia donde la tengas y traigas donde anotar.
porque estas citas bíblicas van a quitar una venda de tus ojos. ¿Qué significa nuestra identidad en Cristo? Y esto es lo que nos identifica como hijos de Dios. La identidad que hace parte de quienes somos para Dios y como Él nos ve. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice lo siguiente. Acompáñame a la luz de la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dos palabras claves que tú tienes que recordar para que te puedas identificar como hijo del reino, y una de ellas es que tú eres nueva criatura. No has sido pegado de los pedazos, no has sido tan solo reconstruido. Cuando tú llegas a Cristo, tú te conviertes en una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Tienes que entender ese principio de que en Cristo somos nuevas criaturas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 10 nos dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces, número 1, todas las cosas son hechas nuevas cuando llegamos a Cristo. Todas son hechas nuevas. Número 2, también tenemos identidad como pueblo porque somos reconocidos dentro del pueblo de Dios. Y también recibimos misericordia. No permitas que nadie, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y hoy te lo digo a ti, amado y amada, que me estás viendo en este momento, no permitas que nadie te subestime. No importa si eres joven en Cristo, si tienes años de estar y todavía no has entendido que tienes identidad de reino, pero el Señor le decía a través del apóstol Pablo a Timoteo: sé un ejemplo para todos los creyentes. Ojo, en lo que dices. Oh, muy bien. En la forma en que vives. En tu amor, tu fe y tu pureza. Así te estás identificando como hijo del reino, como hija del reino. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en la forma en cómo actúas, en la fe que tú tienes y en tu pureza. No te engañes creyendo que jugando la iglesita verdaderamente te estás identificando como hijo del reino. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos conoce mejor que nadie, mejor que nuestros propios padres. Jeremías capítulo 1 verso 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Se dirigía a Jeremías. Pero hoy, amado y amada, por eso son tan maravillosas las palabras del Señor en su escritura. En la Biblia, Él nos conoce aún antes de nacer y formarnos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de que cuando llegamos a Cristo y nos convertimos en parte de la familia de Dios, automáticamente adquirimos una identidad de hijos e hijas del reino. Pero muchos queremos vivir en el fracaso. Muchos queremos vivir toda la vida tirados en el suelo, cuando el Señor nos dice que el justo caerá, 7 veces será levantado si es posible, pero también se aparta del pecado. Juan capítulo 1 verso 12 dice lo siguiente: búscala, acompáñame. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesucristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. No
solamente, amado, es creer que con hacer un llamado de convicción, claro, es importante que tú manifiestes esa fe en Cristo, pero es en tu caminar, en tu proceso de vida, a medida tú le vayas permitiendo al Espíritu Santo a obrar en tu vida, cuando verdaderamente empezarás a ver frutos dignos de arrepentimiento. Romanos 8:15, búscala, anótala y grábatela y vívela. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Ya no vivimos un espíritu de orfandad, sino que somos adoptados por la sangre de Cristo. Desde ese momento tú tienes que creer, vivir, transpirar la identidad del reino. Gálatas capítulo 4 verso 7 nos dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ya es tiempo de romper con las cadenas que te esclavizan. Ya es tiempo de romper con esa mentalidad de esclavo que te hace creer que toda la vida vivirás de fracaso en fracaso. Una cosa es que como hijo de Dios o hija de Dios pases por procesos, seas probado, seas pasado por fuego, con el único fin de convertirte en el hijo y la hija de Dios que Él anhela. Y finalizo con Filipenses 3, verso 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Tú eres ciudadano del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y estamos esperando con ansia su regreso. No importa si vienes iniciando una vida como cristiano, no importa si ya tienes años y no has entendido lo valioso que es comprender y vivir como un hijo o una hija del reino. Si hay algo que debemos tener claro en nuestras vidas, es que somos hijos de Dios e hijas de Dios. Nuestra identidad nos identifica como parte de un país, de que somos parte de esa patria, de que quiénes son nuestros padres, de que en qué fecha nacimos. Nuestra identidad de reino como hijos e hijas de Dios nos definen como ciudadanos de un reino que no pertenece a esta tierra. Solo estamos de paso, y nuestra identidad de hijos e hijas la recibimos gracias a Jesucristo, el Salvador, nuestro Salvador. Bendito sea todo aquel que llega a los pies de Cristo y vive una vida entregada a Él. Porque si solo busca servir a Dios, agradarle a Dios y vivir para Dios, tenga por seguro que es un hijo del reino o una hija del reino. Bendiciones.